Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola Doc, usted estaba con COVID, ¿cómo está Hola. usted? Exactamente, lamento que haya pasado tanto tiempo, para mí fue una eternidad. En realidad no fueron tanto los días cronológicos, pero fue una eternidad. Sí, Digo, ¿cómo está usted? estamos todos bien, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Empecé yo, siguió mi marido, se contagió también el niño, pero fue como en cadena, entonces a medida que uno se iba mejorando, el otro iba cayendo. Pero por suerte, gracias a Dios, estamos los tres. En realidad, hoy volvimos todos al ruedo. El niño volvió a la escuela, yo ya volví a trabajar y mi marido también. Y por suerte no lo pasamos, diríamos, grave, como a veces lo tienen que vivir muchas familias y personas. Gracias, Pablo, te agradezco mucho, le agradezco a todos. Eh, Así que bueno, por favor, a cuidarnos. Si bien les digo sinceramente, en mi caso, por más que piense y repiense, no puedo determinar ni dónde ni cómo me contagié. Bueno, justamente por eso a todos las personas con las que tengo, con las que interactúo, les pido que se cuiden, porque realmente es, es una enfermedad compleja y desconocida. Pero bueno, eh, yo estoy bien, tenemos aire para dar la clase, me toca dar un tema que me gusta mucho, así que lo vamos a aprovechar. Hace unos minutitos que estaba esperando y no quería que se perdiera la posibilidad de que tuviésemos la clase de este tema, así que vamos a empezar, ¿sí? Eh, Antes que nada voy a mirar por las dudas. Bueno, gracias, gracias, gracias. Chicos y chicas, muchas gracias. Toda buena energía que hemos recibido y que la valoro y la agradezco profundamente, porque ayuda y hace mucho bien. Vamos a comenzar. Eh, Ayer en el cronograma estaba como una clase magistral, plenaria en realidad, para la clase del doctor Lustonó en relación a obligaciones de dar sumas de dinero, una clasificación muy importante, en la que también trata las obligaciones de valor. Hoy me toca, por eso la clase que continúa necesariamente es un apéndice de esa clase, porque hoy hablamos de intereses. Sí les digo y les sugiero, casi que los insto, a que ustedes en la plataforma van a encontrar que este tema, hay un artículo subido en la plataforma, un artículo publicado en La Ley del doctor Pizarro, que está todo lo que ustedes necesitan estudiar en relación a intereses. Es un trabajo que se titula Los intereses en el Código Civil y Comercial. Yo que siempre he seguido a este autor en sus libros de obligaciones, les puedo decir que lo que está en este trabajo está en el libro, creo que no me recuerdo ahora cuál es el tomo, en el que trata el tema de obligaciones de dar sumas de dinero e intereses, que yo siempre preparé la materia el tema por este autor. Bueno, este artículo de la ley, que data de el año 2017, tiene todas las cuestiones conceptuales que están en el libro, pero además está actualizado porque está ayornado a cómo ha quedado legislado en el Código Civil y Comercial. Así que, ¿qué quiero decir con esto, mis estimados alumnos y alumnas? Que no tenemos excusa para no mirar esto, porque lo tenemos en el artículo de Pizarro, que les recomiendo estudiarlo de aquí, incluso más que en el libro, porque el libro pueden no tenerlo actualizado. Hecha esta salvedad, vamos a empezar a hablar de intereses. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interés? En esto, el doctor Pizarro toma
la concepción tradicional que había, el concepto original que había elaborado el doctor Llambías y que aplica a todos los tipos de interés que después vamos a mirar en detalle, ¿sí? O sea, un concepto general. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intereses? ¿Qué son los intereses? Los intereses los definió el doctor Llambías como los aumentos paulatinos que experimentan las deudas de dinero en razón de su importe y del tiempo transcurrido pro rata temporis, o en función del paso del tiempo. Y decía el doctor Llambías, no brotan íntegros en un momento dado, sino que germinan y se acumulan continuadamente a través del tiempo. Vuelvo a la primera oración de la definición. Son los aumentos paulatinos que experimentan las deudas de dinero en razón de su importe y del tiempo transcurrido. Entonces, a estos aumentos paulatinos que experimentan las obligaciones de dinero, tengo ante esto las 4 grandes características de los intereses. Acá no estoy haciendo todavía ninguna distinción respecto de tipos de interés. Esto aplica a todos los intereses como concepto general. En primer lugar, que son pecuniarios. Primer característica de los intereses, son pecuniarios. ¿Qué quiere decir esto? Que están directamente vinculados con una obligación de dar sumas de dinero. ¿Sí? En segundo lugar, si bien el doctor Pizarro lo pone en cuarto lugar, yo se los voy a poner en segundo lugar. El segundo carácter que tiene es el de la accesoriedad y está directamente vinculado con el anterior. ¿Por qué esto? Porque, como les digo, son aumentos paulatinos que sufren ¿qué? Que sufren las obligaciones de dar sumas de dinero. O sea, los intereses el interés es un concepto que se aplica fundamentalmente a una obligación que tiene por objeto dar sumas de dinero. No vamos a tener una obligación de dar cantidades de cosas en el que aplique el concepto de interés. Después vamos a ver que actualmente, pero esto por otra razón, por otro camino, las obligaciones de valor, o también llamadas deudas de valor, hoy permiten la incorporación de intereses, o sea, llevan intereses, pero dejémoslo para más adelante, porque esto es en función de otras motivaciones. Lo que les quiero decir es que como principio general, los intereses son aumentos que va a tener una obligación de dar sumas de dinero, y el segundo gran carácter es que estos aumentos, ¿por qué se dan? Se dan porque acceden a la obligación principal. Con esto lo que les quiero decir es que la segunda gran característica es que son accesorios. Accesorios. ¿Qué significa o qué implica que un interés sea accesorio? Significa fundamentalmente que aquellas características o aquellas situaciones que se presenten respecto de la obligación principal van a producir consecuencias respecto del objeto accesorio, que en este caso son los intereses. La primera consecuencia fundamental en la que advertimos lo importante que es que sean accesorios es que es la extinción. Si se extingue la obligación de dar sumas de dinero, se los hago más fácil, si se extingue el capital, se cae el interés. Si no hablo, por eso yo les decía, ¿se acuerdan? Creo que lo hablé con ustedes cuando hablamos de pago. Digamos, atención, que si otorgamos un recibo a un deudor y el recibo
lo imputamos al pago del capital, los intereses no los podré reclamar después. ¿Por qué? Porque como el interés es accesorio del capital, una vez que el capital se ha extinguido, se ha cancelado, no existe más como deuda, no es viable que pueda existir algo que era accesorio del principal si el principal se extinguió. Voy siendo clara con este tema. Entonces, esta segunda característica es muy importante. O sea, además de que son pecuniarios, porque sí o sí van directamente vinculados o acceden a una obligación de dar sumas de dinero, en segundo lugar son accesorios. ¿Y qué significa esto? Que siguen la suerte de la obligación de dar suma de dinero principal. Tercer característica, son porcentuales, la porcentualidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que significa es que se van a ir generando el quantum, la cuantía de estos intereses, de manera, en términos de proporcionalidad con la obligación principal, el capital, y también vinculado con otro elemento, que es el tiempo. O sea, la cuantía de los intereses que yo voy a deudar va a estar directamente relacionada con los dos elementos, con cuánto debo de capital y cuánto tiempo va transcurriendo desde que se comenzaron a devengar los intereses. Y por esta cuestión de porcentualidad, a mayor paso del tiempo, mayor va a ser el incremento o mayor va a ser también mi deuda de intereses. La cuarta característica es que son periódicos. ¿Qué significa esto? La periodicidad. Es que hay una marcada dependencia funcional del tiempo, como está directamente vinculado también con la característica anterior. A mayor tiempo que transcurra, mayor interés. Entonces, para hacer una síntesis, las 4 características de los intereses en términos generales son la pecuniariedad, la porcentualidad, la periodicidad y la accesoriedad. Pecuniarios porque están directamente vinculados con una obligación de dar dinero, porcentuales porque su cuantía se establece en función de un porcentaje con relación al capital, periódicos porque en su cuantía, además del porcentaje con relación al capital, también influye el paso del tiempo. A mayor tiempo que transcurre, mayor va a ser la deuda de intereses. Y cuarto, accesorios. Accesorios porque son, diríamos, siguen la suerte de la obligación principal, que es la obligación de dar dinero. ¿Hasta acá soy clara? Dígame cualquier cosa, me paran ahí. Perfecto, Pablo. Buenísimo. Porque esto es importante tenerlo en cuenta para ya después ir ubicándonos en tiempo. Hasta aquí yo de lo único que les hablé es del concepto genérico de intereses. Ahora vamos a hablar de otro elemento que después vamos a ver que juega también un papel importante. Y después vamos a entrar en las distintas clases de intereses. Pero para poder entender las clases de intereses tenemos que manejar estas dos primeras partes. Característica de interés, que ya la tenemos, y otro elemento importante que es la tasa de interés. La tasa de interés. Nosotros, al que le interese el tema, valga la cuestión, van a ver que, por ejemplo, en libros de economía hay multiplicidad de tipos de tasa de interés. Hay muchísimas tasas de interés en virtud de determinados aspectos que se consideran al momento de clasificar. Pero en derecho
fundamentalmente la tasa de interés que más se aplica o que más se utiliza para hacer a los efectos de una clasificación es la de la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. ¿Cuál es la tasa de interés activa? La tasa de interés activa es aquella, se los voy a decir en términos prácticos porque resulta muy fácil de comprenderlo, de incorporarlo. La tasa de interés activa es aquella que cobran las entidades financieras, cuando realizan operaciones de descuento de documentos o, por ejemplo, cuando le prestan dinero a los particulares a través de un préstamo bancario, o en el sistema financiero, y después van a cobrar una tasa, un interés por ese dinero prestado. También se relaciona con la tasa de interés que también pueden cobrar otros vía bancos, pero por ejemplo a través de las tarjetas de crédito. O sea, es la tasa que la entidad financiera, banco, etcétera, cobra a sus deudores del sistema financiero. Por ejemplo, cuando les digo operaciones de descuento de documentos, por ejemplo, es operaciones de descuento de cheques. La tasa pasiva es al revés. La tasa que la entidad financiera le paga al particular, por ejemplo, los depósitos que los particulares mantengan en el banco durante una determinada cantidad de tiempo, y después vamos a ver por qué en concepto de qué se lo paga. Pero lo que me interesa es que noten la diferencia entre la primera tasa, que es aquella que el banco cobra, la activa, y la otra tasa, aquella, la pasiva, en la que el banco paga. Típico caso por los depósitos en plazo fijo. Obviamente, no tengo acá el dato actualizado, ¿no? Pero si un banco, si alguien lo tiene, me lo pasa. Si un banco hoy da un préstamo personal, va a cobrar una tasa de interés por la devolución de ese préstamo en determinada cantidad de cuotas. No sé ahora en 80% anual, me puedo estar equivocando, porque no lo tengo actualizado. Ahora bien, de lo que estoy segura es que si el banco va a pagar una tasa por la colocación de dinero en un plazo fijo, esa tasa no va a superar el 37, 38% anual. Como pueden ver, ¿cuál de las dos tasas es más alta? ¿La activa o la pasiva? En el contexto que les estoy planteando. La activa. Ahora bien, esa diferencia que hay entre la tasa activa y la tasa pasiva se denomina spread o ganancia. Aunque en realidad, para ser estrictas con la explicación, no es tan literal. No toda esa diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es realmente una ganancia neta que obtiene la entidad financiera. ¿Por qué? Y ahora vengo con el componente. Porque en la tasa de interés, y esto lo explica muy bien el doctor Pizarro en el punto 3, en la tasa de interés hay varios componentes. O sea, hay varios elementos que integran la tasa de interés para hacer que esa tasa de interés llegue a un determinado porcentaje. Perdón.
¿cuáles son los componentes de la tasa de interés? Y acá no estoy haciendo distinción entre una y otra, solamente estoy analizando cómo se compone la tasa de interés. O sea, cuando un banco, en realidad esto está todo regulado por el Banco Central, no puede el banco libremente determinar cuál va a ser la tasa que va a aplicar. Hay parámetros porque es una actividad muy regulada y muy regulada por el Banco Central. Pero ¿cuáles son los componentes de la tasa de interés? Hay un primer componente que es, primero, ¿cómo definimos a la tasa? Como el rendimiento de la unidad de capital en una determinada unidad de tiempo, o sea, el precio del dinero en el mercado financiero. Ahora, ese precio de dinero va a variar según si el que va a pagar por determinadas operaciones es el banco, entonces ahí tenemos la tasa pasiva, o si el banco va a cobrar por determinadas operaciones, y ahí tenemos la tasa activa. ¿Cómo es el componente de la tasa? El primer componente sí es ganancia, se llama rendimiento, ganancia o rédito que produce el capital. Pero hay otros elementos que se los llama resacas o escoria. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en ciertos componentes que no se integran exclusivamente con la rentabilidad pura del capital, sino que aparecen otras componentes que se llaman de esta manera y que inciden al momento de la determinación de la tasa de interés. ¿Y cuáles son, por ejemplo, que entran dentro de estas resacas o escorias? En primer lugar, la prima por desvalorización de la moneda durante el tiempo que transcurre el recupero del capital. En segundo lugar, ahora les explico más de esto, el riesgo cambiario. A mayor riesgo, mayor va a ser la tasa de interés. Es por eso que, por ejemplo, vieron cuando alguien va a solicitar un crédito, va a tener que ver la determinación de cuánto le van a prestar, en cuántas cuotas lo puede devolver y con qué tasa, la determinación del riesgo crediticio que tiene ese sujeto. O sea, si la persona es muy solvente, si no tiene ningún antecedente de no pago de créditos anteriores, si tiene un trabajo con un sueldo, por ejemplo, en relación de dependencia, si ese trabajo le genera un sueldo importante, va a tener una determinada calificación de un perfil crediticio seguramente diferente a la de aquel que ya tuvo préstamos con la entidad, los tuvo que refinanciar, los terminó pagando, pero los tuvo, pero con algunas refinanciaciones, entonces el perfil va a ser diferente. Bueno, ¿eso dónde va? Eso incide en la componente de la tasa de interés, la va a ser más alta, porque el banco ¿qué hace? O la entidad financiera, digo banco porque resulta más fácil para advertirlo. El banco, ¿cómo va a hacer una cobertura de esos riesgos? Lo va a asegurar. Después va a haber cargas tributarias y costos operativos. Cargas tributarias impositivas que establezca el Estado respecto de la determinada colocación del dinero. Pero también costos operativos. ¿Cuáles son los costos operativos? Y los costos operativos que tiene la entidad, y ahí involucra los sueldos de los empleados, los costos fijos, etc. O sea, lo que tiene que invertir el banco para llevar adelante la actividad. En definitiva, se traslada en el precio del dinero prestado. Ahora bien, en ese contexto también, como les digo, la cobertura que se hace del riesgo, que les digo, se asegura, no sé si alguna vez le habrá pasado, pero hasta hace unos años, no demasiados, eran 5 años, no, hasta hace unos años, los bancos llamaban para promocionar a los usuarios una suerte de seguro
para que contraten, sumado a la tarjeta de crédito, por si les pasaba algo, se morían y no seguían pagando para que esto no trajese problemas. En realidad, después, correctamente, el Banco Central estableció regulaciones para que, si eso algún día les pasa, les anticipo que no corresponde que el usuario particular tenga que contratar ningún tipo de seguros, diríamos, por una futura insolvencia. ¿Y esto por qué? Si alguna vez se los ofrecen, es incorrecto y deben rechazar, les sugiero rechazarlo. ¿Por qué? Porque los bancos en realidad, están obligados a autoasegurarlo. Y si ustedes prestan atención, está discriminado. Entonces, obviamente, posiblemente lo trasladen, está trasladado dentro del costo de la tasa, pero no corresponde que un usuario, diríamos, de manera, o sea, se lo inste a tener que pagar un seguro por la futura insolvencia, porque ya el banco tiene asegurada esa actividad. Y si Dios no lo permita, nos pasa algo, nos fallecemos y dejamos una deuda de tarjeta de crédito, que sería lo lógico que nos pase, porque generalmente hacemos cuotas, podría pasarle a todo lado. Ese riesgo, diríamos, ya está previsto y ya está asegurado. El banco ya esto lo aseguró. Ahora, todos estos, diríamos, conceptos suman, ¿para qué? Suman dentro de la componente de la tasa de interés. Exactamente, exactamente. Pero el punto es que a lo que hace unos años hacían al revés. Además de esto, llamaban para decirle al usuario que lo tenía que contratar, y los valores obviamente eran superiores a lo que al costo fijo que tiene el banco en ese aseguramiento. Sigo un poquito. Todos estos elementos que yo les digo, el costo operativo del banco, el aseguramiento del riesgo financiero, la ganancia que el banco pretende tener de la actividad, obviamente, lo cual no es algo que sea negativo, toda actividad aspira a obtener una ganancia para persistir. Todo esto genera o va armando la tasa de interés. Por eso es que tenemos, como vimos, una definición general de tasa de interés, perdón, de intereses, una definición de tasa de interés, dos grandes clases de tasa de interés, la tasa activa y la tasa pasiva, y cómo discriminamos la componente de la tasa de interés. Y ahora sí vamos a meternos más a fondo en los conceptos bien jurídicos, que son los siguientes. Las clases de intereses, o sea, clasificación de interés. También, les vuelvo a decir, si ustedes leen libros de economía van a encontrar decenas de clasificaciones de intereses. ¿Por qué? Porque justamente se puede clasificar a los intereses teniendo en cuenta muchas variantes, observando distintos elementos de los intereses. Pero fundamentalmente en nuestro Código Civil y Comercial tenemos dos grandes clasificaciones. Una es por su origen y la otra es por su finalidad. Por su origen vamos a tener fundamentalmente dos clases, los voluntarios y los legales. Después vamos a ver en un ratito los chats porque hay aportes interesantes que los vamos a trabajar al final. Pónganlos porque me interesan mucho. Según su origen, tenemos, como les digo, voluntarios y legales. ¿Cuáles son los voluntarios? Aquellos que obviamente han nacido de un acuerdo de voluntades de las partes de un acto jurídico. ¿Sí? También se los suele llamar convencionales. Aunque no necesariamente esto
diríamos, los convencionales no es realmente representativo de la idea, porque convencional me habla de la necesidad de que haya una convención o acuerdo de por lo menos dos partes. Sin embargo, podrían existir intereses que surjan de un acto unilateral. No es lo habitual, pero no es imposible. Podría surgir que surjan de un acto unilateral de voluntad, como bien puede ser, por ejemplo, la generación de un legado sometido a un plazo y que por decisión del testador que realiza el legado devenga intereses a partir de cierto tiempo. Ahí no tengo una convención, no tengo un acuerdo de voluntades de características contractuales, pero tengo una voluntad, pero esa voluntad es unilateral. Entonces, para hablarlo en términos correctos, los primeros son voluntarios, sea que surjan de la voluntad de dos o más partes, o sea que surjan de la voluntad unilateral de un sujeto. Ahí voy a tener intereses voluntarios. La segunda clase de intereses en función de su origen van a ser los legales, que surgen de una norma legal que los instituye. Es la propia ley la génesis de esos intereses. Y tengo varios casos, yo les dejo los artículos, están en el artículo de Pizarro. Por ejemplo, en materia de fianza, el fiador que pagó la deuda y quiere repetir lo que pagó contra el deudor, tiene la posibilidad de poder reclamar lo que pagó con más intereses. ¿Esos intereses de dónde surgen? Del artículo 1592. Entonces ahí la fuente de esos intereses es este artículo 1592 del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, un caso que ustedes ya conocen, el gestor de negocios, aquel gestor que realizó la gestión es útil y realizó gastos necesarios y útiles, tiene la posibilidad de reclamarle al beneficiado esos gastos necesarios y útiles con más intereses. ¿De dónde surge la posibilidad de que le reclame esos intereses? Del artículo 1785, inciso A del Código Civil y Comercial. Y van a encontrar algunos artículos más, pero a ver, acá, ¿qué me interesa? Acá me interesa que encontremos la fuente de los intereses. En este caso, la fuente es la ley, ¿sí? Después vamos a ir a una pregunta, que es si los jueces pueden fijar por sí mismos intereses. El doctor Pizarro lo que no los ubica, no ubica como que existan y también intereses judiciales. ¿Por qué? Porque él lo que entiende es que en realidad los jueces van a poder establecer intereses, pero en realidad aplicando normas que son las que sustentan ese interés. De la misma manera los van a poder morigerar si hay un cúmulo de intereses muy excesivo, pero no lo va a poder morigerar porque la justicia es una fuente para la morigeración de los intereses o para su determinación, sino que lo va a poder morigerar porque va a estar aplicando un determinado artículo del Código Civil y Comercial. Entonces él entiende que la fuente, en definitiva, es una fuente legal. Según su función, o también para algunos según su finalidad. Y acá es donde tenemos la clasificación, yo les diría, más importante en términos jurídicos. Esta es la clasificación que después nosotros usaremos cuando trabajemos en el ejercicio de la profesión, como abogados. Esta es la clasificación que tenemos que dominar. Y acá tengo tres tipos de intereses, según su función económica. Voy a tener intereses compensatorios, voy a tener intereses moratorios y voy a tener intereses punitorios. Repito, intereses compensatorios, intereses moratorios
e intereses punitorios. ¿Qué son los intereses compensatorios? Que también se los llaman lucrativos o retributivos. Escuchemos bien las palabras, lucrativos o retributivos o compensatorios. Lucrativos me hace pensar en lucro, en rédito, en ganancia. Retributivos me hace pensar en una retribución, algo que yo recibo nuevamente, que se me restituye. Compensatorios en algo que se me compensa, digamos, estamos como volviendo un desequilibrio, a reequilibrar una descompensación preexistente. ¿Por qué les digo que prestemos atención? Porque si llegan a tener dudas, interpretar estas palabras los salva de ubicarse en de cuál es cuál. ¿Cómo se los define? Estos intereses, llamémosle compensatorios para no repetirles todas las palabras, son aquellos que se adeudan como contraprestación o precio por el uso de un capital ajeno. Es la contraprestación o precio por la utilización de un capital ajeno, de otro. ¿Qué significa esto? Chicos, chicas, yo tengo 10.000 pesos que por un mes no los voy a usar. ¿Sí? Antonella los necesita porque tiene que comprar algo que y no tiene el dinero en este momento, pero dentro de 50 días va a cobrar una deuda que tienen para con ella, entonces, pero necesita hacer la compra ahora. Ella me pregunta si yo se lo puedo prestar, yo le ofrezco prestárselo. Y acordamos que me lo va a devolver dentro de 60 días. Ahora bien, en la confianza ambas pensamos que, por supuesto, dentro de 2 meses ella va a contar con aquello que espera recibir y me va a pagar los 10.000 pesos. Por lo tanto, yo en ningún momento me planteo un escenario de que Antonella vaya a incurrir en mora. Pero este punto no interesa para este caso, en absoluto. Lo que sí vamos a establecer, Antonella está de acuerdo y yo también, ambas acordan, lo que vamos a establecer es que cuando ella me devuelva los 10.000 pesos, me va a devolver 1.000, me va a pagar 1.000 en concepto de interés compensatorio. ¿Por qué? Porque en realidad ella lo que me quiere pagar, y yo acepto, estoy de acuerdo, quiero que me pague, ella lo que me va a pagar es ese precio por el tiempo en que yo no pude disponer de mis 10.000 pesos, que fue el tiempo en esos 60 días en los cuales se los presté a Antonella y hasta que Antonella finalmente me lo devolvió. Yo siempre digo, es el precio por no tener ese dinero en mi bolsillo y poder usarlo para otra cosa. Entonces, ese tiempo puede ser medido en dinero. Y acá nada tiene que ver, por eso lo aclaro, nada tiene que ver la idea de que Antonella incurra en mora o no. La mora en este aspecto, para este tipo de interés, no rige en absoluto. Este interés es el que necesariamente me va a calcular el banco o una financiera o un acreedor privado que me preste dinero durante un determinado tiempo y ese interés me lo va a calcular teniendo en cuenta el precio de ese capital. Si es un banco, me va a calcular, ahí va a estar, dentro de los componentes que vimos, la ganancia, el costo operativo, el riesgo financiero, por supuesto que va a estar todo eso. Pero en realidad, a lo que apunta es a retribuirle al acreedor por el precio que representa que ese dinero durante una determinada cantidad de tiempo y en función del importe, no haya estado en el patrimonio del acreedor
y haya estado, diríamos, fuera del bolsillo del acreedor. Este es un interés que es fácil de advertir de su diferencia si lo comparamos con el interés moratorio. ¿Por qué? Porque el interés moratorio tiene una finalidad totalmente distinta. En el interés moratorio son los que se deben en caso de mora del deudor en el cumplimiento de su obligación. El deudor, con su incumplimiento relativo, ya lo vimos cuando está en mora, ¿qué es lo que hace? Priva ilegítimamente al acreedor de su derecho a percibir un capital, dice el doctor Pizarro, y como consecuencia de eso tiene que reparar por el daño causado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los intereses moratorios son, diríamos, la indemnización del perjuicio, son las veces de la indemnización de daños y perjuicios, pero en este caso cuando se trata de una obligación dineraria. El moratorio indemniza al acreedor por el perjuicio sufrido por éste a raíz de la mora del deudor. En cambio, el compensatorio no está indemnizando nada al deudor, al acreedor, perdón. Lo que está haciendo es pagarle al acreedor el precio que representa no haber contado con ese dinero durante el tiempo que el acreedor se vio impedido de tenerlo, porque lo prestó. ¿Se va entendiendo la diferencia? Ahí sí me interesa la opinión de ustedes. Porque este diríamos es el tema, el tema. Tenemos entonces hasta acá dos tipos de intereses en razón de su función económica o su finalidad, que son, como les digo, los compensatorios y los moratorios. Ahora bien, hay una tercera, bien, eso me interesa, que se entienda el concepto. Hay un tercer tipo de intereses que no siempre están, que se llaman punitorios. Los intereses punitorios, para la mayoría de nuestra doctrina, entienden que se les aplica el régimen de la cláusula penal. O sea, en realidad, entienden que es un tipo de interés, algunos sostienen que es más cercano al moratorio, pero que lo tienen que pactar las partes. Y cuando lo pactan las partes, el régimen aplicable es el régimen de la cláusula penal. Pero Pizarro no está tan de acuerdo con esta idea de que sea semejante a un moratorio. Lo que él entiende es que en este interés punitorio, a diferencia de los otros, tiene que haber, para que sea verdaderamente punitorio, un plus en la composición de la tasa de interés. ¿Dónde está ese plus? Ese plus está en un incremento de la tasa de interés como una suerte de sanción. ¿Sanción a quién? Sanción al deudor incumplidor. Es por eso que en realidad no está cercano a la idea de un interés moratorio, sino que está cercano a la idea de una pena privada. Pero esta pena privada, una penalidad, una sanción, puede aplicarse de dos maneras. Puede ser acordada por las partes, y entonces en el mismo contrato de préstamo, por ejemplo, que es muy común que se carguen todos los intereses, los compensatorios, los moratorios y un punitorio. Entonces ese punitorio después cómo se va a regir por las normas de la cláusula penal, porque se lo asimila a la cláusula penal, pero también puede tener fuente legal. Puede haber fuente legal que dé lugar a este interés tan, diríamos, extremo.
¿Y dónde está esto? En el 769. El 769 del Código Civil y Comercial dice: los intereses punitorios convencionales, o sea, los de fuente de acuerdo de partes, se rigen por las normas que regulan la cláusula penal. Artículo 769. Va a decir, bueno, vamos a ir a las normas de cláusula penal para ver cómo va a quedar regido este interés punitorio. Atención con esto, porque es importante, porque vamos a tener, acá si se rige por normas de la cláusula penal, acuérdense que rige el principio de la inmutabilidad relativa de la cláusula penal. O sea, el tema de la posibilidad de que pueda ser modificada la cláusula penal y en qué caso se puede modificar la cláusula penal. Si lo tomamos como que va a aplicar para el interés punitorio la legislación sobre cláusula penal, también podría ser modificado el interés punitorio cuando éste presente una marcada desproporción con relación a la gravedad de la falta del deudor. Pero lo que me interesa es que tengamos ¿dónde están estos intereses punitorios? Como les digo, por acuerdo de parte, en un contrato de préstamo, puede darse, perdón, pero ¿saben dónde podemos tener intereses punitorios de fuente legal? Fundamentalmente en un aspecto, en un ámbito del derecho, en la materia tributaria, en las normas impositivas o tributarias, en materia de impuestos. La falta de pago de impuestos en las normas tributarias genera intereses que son, diríamos, sanciones. Y esos son de fuente legal. Ya surgen o de leyes tributarias donde la falta de pago del impuesto no solo genera el pago del impuesto con los intereses moratorios, sino también con esta punición por el no pago del impuesto. O incluso que no aplican solo para el pago del impuesto, también aplican cuando no se presenta una declaración jurada en términos, cuando una declaración jurada impositiva, ¿no? Cuando no se paga a su vez una sanción anterior. Entonces, en el marco impositivo hay mucho de intereses punitorios de fuente legal. En alimentos, no te sé decir, Pablo, pero vamos a chequearlo, posiblemente sí, posiblemente sí. Yo no lo tengo ese punto puntualmente chequeado, pero lo vamos a mirar para tenerlo presente. Hasta acá entonces lo que tenemos son 3 tipos de intereses, según su finalidad: los compensatorios, los punitorios y los moratorios. ¿Dónde los tenemos regulados en el código? Hoy los tenemos en 767, después de 767, intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si la tasa no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces del compensatorio. Vamos a los moratorios, 768. Dice, a partir de su mora, o sea, que lo que tenemos que tener en claro es que los compensatorios no se vinculan en nada con la necesidad de que exista mora del deudor, en absoluto. Para eso están los moratorios, que son el pago, diríamos, del perjuicio que sufre el acreedor por la falta de cumplimiento en término del deudor, o sea, por el incumplimiento relativo.
A partir de su mora, el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina por lo que acuerden las partes, por lo que dispongan las leyes especiales, en subsidio por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Esto fue una novedad. El código anterior en ningún momento iba o acudía a la posibilidad de usar tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Y hubo alguna controversia doctrinaria en torno a este tema, pues se preguntaban si en realidad tenía que ser el Banco Central el que fijase las tasas de interés moratorio. No se ha interpretado de esa manera. Lo que sí la justicia ha entendido, interpretando este inciso C del 768, que sí puede, ¿qué puede hacer? Un juez puede, para determinar la tasa del interés moratorio, acudir a lo que hayan acordado las partes, a lo que digan leyes especiales si las hubieran, pero si quisiese el juez echar mano de otra herramienta que fuese, por ejemplo, tasas de interés moratorio que establece el Banco Central, que lo hace dentro de su funcionamiento, entonces que pueda el juez, para el caso en particular, decidir aplicar una tasa de esas características. O sea, es el juez el que tiene la potestad de acudir a esa herramienta. Pero esto ha dado alguna discusión. El 769, que habla de los punitorios, que nos dicen los intereses punitorios convencionales. Acuérdense, los convencionales, ¿cuáles son? Aquellos que han acordado las partes. Típico caso en un préstamo hipotecario, por ejemplo, que el prestamista y el deudor en el contrato de mutuo hipotecario establezcan que va a haber intereses punitorios. Entonces, y allí la regulación de esos intereses se va a regir por las normas que rigen la cláusula penal. Vamos acá, a ver, tenemos mucho material, pero quiero ir a lo verdaderamente importante. Vamos a ir a una pregunta interesante que ha desarrollado, antes de después irnos a deudas de valor y a anatocismo. Hay una pregunta que se hace el doctor Pizarro en este artículo, que es la siguiente, respecto del daño del interés moratorio. Pregunta, ¿puede el acreedor reclamar un daño mayor que los intereses moratorios? O sea, acuérdense que cuando hablamos de qué son los intereses moratorios, decimos, es la indemnización que va a cobrar el acreedor por el daño que le produce la mora del deudor en el pago de esta obligación dineraria, ¿no? Entonces, algunos sostienen que esta indemnización, al estar predeterminada a través de la tasa de interés, es una suerte de tarifación del daño que ya se queda predeterminada en favor del acreedor en caso de que el deudor incurra en mora. La pregunta que se hace Pizarro es, bien, el acreedor tiene derecho al cobro de los intereses. Y los intereses, como mencionamos, son la determinación del daño moratorio,
la indemnización del daño y perjuicio por la mora que sufre el acreedor. ¿Podría el acreedor, además de reclamar o de tener derecho al cobro de los intereses, reclamar por un perjuicio mayor, alegando haber sufrido algún perjuicio adicional no previsto? ¿Qué opinan ustedes? Después vamos a ver qué es lo que opina la doctrina. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo ven? Vieron que nosotros en daño decimos, el daño tiene que ser probado. Bueno, y si fue probado, Pablo sostiene que sí, presume. ¿Qué opinan algunos del resto de nuestros compañeros que están con nosotros? ¿Se pueden reclamar daños, más daño del moratorio del que surge convencionalmente? Valentín dice, si es probado, puede que sí. ¿Alguien? Martín, sí. Tenemos hasta ahora. Bueno, les cuento qué dijo la doctrina. Bien, vamos a ver qué dijo la doctrina. Veamos. Hay tres posiciones. Dice, una primera posición, ya muy antigua porque era del anteproyecto de Bibiloni de Código Civil, lo que proponía era la limitación de la responsabilidad del deudor exclusivamente a los intereses moratorios y descartaba cualquier otro daño suplementario. O sea, para el proyecto Bibiloni no era viable que el acreedor pudiese, aún probándolo, reclamar un daño adicional, un daño moratorio adicional. Otra corriente, siempre generalmente en derecho pueden encontrar dos extremos y una ecléctica, otra corriente entendía que la responsabilidad del deudor moroso en las deudas dinerarias se limita en principio solo a los intereses convencionales, legales o judiciales, o sea, esto según la fuente, por lo que está vedada cualquier pretensión de reclamo de daño suplementario. Sin embargo, excepcionalmente, cabe la posibilidad de reclamar un perjuicio mayor cuando haya convención de partes que hubiese autorizado una indemnización suplementaria. O sea, cuando las partes lo previeron y lo diríamos, se pusieron de acuerdo en prever esa posibilidad. Entonces lo acordaron en el contrato. Segunda alternativa, cuando una norma específica así lo autorice, o cuando, que para mí sería la que en mi mente con formato jurídico más me llevaría a pensar esa situación, cuando el deudor haya incumplido dolosamente la obligación. Entonces aquí diríamos, pero acá tengo un punto para atacar, que sería, el acreedor tendría que demostrar que este dolo le produjo un perjuicio adicional, porque si no estamos pensando en reclamar por un perjuicio adicional, pero sobre la base de un factor subjetivo, de un mayor reproche subjetivo, pero no en función del mayor daño sufrido. Tercer posición, para la tercera posición, que es la que sostiene Pizarro, cabe siempre, o sea, la tercera posición es la que Pablo, Martín, claro, Pablo, Martín, y acá ahora vamos a, y Valentín proponían, que era el permitir que el acreedor pueda reclamarlo. Para esta tercera posición siempre cabe la posibilidad de reclamar todo daño que se invoque y pruebe derivado del incumplimiento dinerario por encima de los intereses, cualquiera sea el factor de atribución. Yo comparto esta postura también, modestia aparte. La Corte de la Nación, en la causa Vieites de Fernández contra Provincia de Buenos Aires, tomó esta postura. Dijo, siempre que el acreedor demuestre que sufrió un daño adicional, que pruebe el incumplimiento y el daño, independientemente de cuál sea el factor de atribución, porque la realidad es que demostrar el dolo, ¿qué implicaría? Demostrar el dolo implicaría que hay un mayor reproche subjetivo respecto del deudor, pero no necesariamente me lleva a que el daño sufrido por el acreedor sea mayor, que sería la postura segunda. Esta va más a fondo, esta dice, independientemente del factor subjetivo,
de atribución de responsabilidad, si fuese doloso o culposo, si el acreedor lo que tiene que demostrar es que sufrió mayor perjuicio a raíz del incumplimiento. Perjuicio que no está contemplado en este interés moratorio. Entonces, a partir de ahí, sí le cabería la posibilidad de poder reclamar por ese perjuicio adicional. ¿Ven qué interesante que son estas preguntas en torno a estos temas puntuales? Vamos a las deudas de valor y los intereses. Si ayer alguno de Disculpe, doctor, sí, antes que siga con el próximo tema. Dicho sea de paso, porque ayer fue larguísima la clase, sí, hacía rato que no escuchaba una clase tan buena de un docente. Yo no había escuchado nunca al doctor de ayer. De un tema complejísimo y la verdad que hasta para un nulo como yo fue excelente. Nada, comentario al margen. Doctora, el tema de lo que hablábamos recién, a mí tengo una contradicción, de hecho, el tema es que nunca hay un corte, porque si todos estamos, que sí, que perdí más de lo que podría haber ganado, que esto, lo otro, en algún momento, aún aunque hayan perdido, tiene que haber un corte. Es mi idea, porque usted dio los tres casos, uno que es light, que está en el medio, uno que se afirma que no, que es únicamente lo acordado, lo moratorio, y este como que está, si vos me lo demostrás, yo te puedo dar, me parece que en algún momento tiene que haber un corte, porque si no, no se acaba más. Eso, nada más, perdón. Pero ese corte del que vos hablás, que es muy razonable, está en un elemento, está en la prueba. Ese corte lo da la prueba. Y ese examen de si efectivamente se padeció un perjuicio adicional que no está contemplado o que excede a lo que razonablemente se contempla en el interés moratorio tradicional, ese examen es riguroso. O sea, la justicia a la hora de evaluar si efectivamente sufrió un perjuicio adicional, no se va a quedar solo con la alegación que le hace el acreedor, sino que va a exigir que esté probado con prueba contundente. Entonces ese corte lo da el elemento probatorio. En este caso va a ser un recaudo procesal, pero lo va a dar. Entonces, si no está ese elemento probado, no va a haber un reconocimiento adicional. Ahí es donde yo te marco que me parece muy atinado lo que planteas. Ahí el corte viene por esa vía. Viene por esa vía. Vamos a las deudas de valor. No me voy a detener en explicar las deudas de valor porque sé sin duda alguna que las ha explicado el doctor Lustonó, que es un tema que él domina absolutamente. Por eso es que, pero sí me interesa ir al régimen de los intereses, como diríamos continuidad de lo que él ha explicado. Ustedes ya deben tener en claro que cuál es la gran diferencia entre una obligación de valor y una dineraria, o mejor dicho, una llamada puramente dineraria. Las puramente dinerarias son aquellas en las que el objeto de la obligación es dinero, es la entrega de una suma de dinero. Como decía el doctor Alterini, el dinero opera in obligatione e in solutione. El dinero en estas obligaciones está como objeto de la obligación y como mecanismo para pagar la obligación. El típico caso es un préstamo de dinero. Voy al banco, pido 20.000 pesos, me prestan dinero, tengo que devolver dinero. Esa es una obligación puramente dineraria. Pero hay otras obligaciones que fue una creación doctrinaria, jurisprudencial, no legal, que ahora sí el Código Civil las incorporó, que se llaman deudas de valor. En la deuda de valor, como decía el doctor Alterini, el objeto de la obligación no es dinero. El objeto de la obligación es otro elemento que se valoriza, que tiene un determinado valor. Pero, como decía Alterini, el objeto, el dinero está
pero no in obligaciones, no en el objeto, sino in soluzione, al momento de cancelar la obligación. ¿A qué me refiero con esto? Que en una obligación de valor, el objeto es otra cosa, pero que debe ser, a los efectos de cancelarlo, se cancela a través de la entrega de una suma de dinero. Sin embargo, en este caso, como lo que hay que mantener es el valor de ese objeto de la obligación, el dinero opera como una herramienta para la cancelación de la obligación, pero el dinero no está identificando al objeto de la obligación. Les voy a dar un ejemplo y lo van a ver clarísimo. Si yo tengo que pagar una cuota alimentaria, la cuota alimentaria, el objeto de esa cuota alimentaria va a ser, por ejemplo, comprar el uniforme para la escuela del niño, comprar, hacer las compras del supermercado para alimentar al niño, pagar la cuota de la escuela, pagar la cuota social, la obra social, por ejemplo. Bueno, todo eso me va a decir, bueno, ¿cuánto me sale esto en el mes de abril del año 2020? Bueno, me sale, no sé, 50.000 pesos, lo que ustedes quieran poner, ¿no? Ahora, esto dentro de 3 meses va a salir más caro. No va a salir 50.000 pesos, va a salir 55.000. Entonces, como nosotros estamos ante una deuda de valor, lo que hay que respetar y mantener es el valor para llegar a estas prestaciones que hay que cubrir. Y es por eso que el rol del dinero es diferente en esta obligación. Cuando tengo una obligación o deuda de valor, el dinero, diríamos, se va ajustando para mantener ese valor. En cambio, cuando tengo una deuda de dinero, una obligación puramente dineraria, a mí el banco me prestó 10.000 pesos, yo tengo que devolver 10.000 pesos con más los intereses moratorios, por si incurro en mora, compensatorios, pagándole el precio al banco por el tiempo que el banco me prestó la plata a mí y no se la prestó a otro, y punitorios si hubiera una suerte de sanción prevista para el caso de mi incumplimiento. La diferencia es importante, muy importante. El código incorporó esta clasificación, la de las deudas de valor. O sea, para hacerles, en la deuda de valor se permite la actualización, mientras que en la puramente dineraria está prohibida la actualización o aplicación de cláusulas de ajuste o índice de ajuste porque está vigente el artículo 7 de la Ley de Convertibilidad, de la Ley 23.928. ¿Qué dice el artículo 772? El 772 dice, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. O sea, si la deuda consiste en cierto valor, el monto a pagar se tiene que referir al valor real al momento que hay que tener en cuenta para evaluar esa deuda. Una vez que se hace eso, diríamos, se cuantifica y ahí sí, atención con esto, porque a partir de que el valor es cuantificado, esta deuda de valor va a pasar a regirse por el esquema de las puramente dinerarias. Entonces, ¿esto qué significa? Que una vez que tengo cuantificada, por ejemplo, la cuota alimentaria debida, y respetando el valorismo, como después le aplico las normas de las obligaciones de dar suma de dinero, sobre eso se pueden calcular intereses moratorios e intereses punitorios. La otra cuestión importante también, que lo dice el artículo, una deuda de valor puede ser expresada en una moneda que no sea de curso legal en la Argentina, pero que sea usada habitualmente en el mercado o en el tráfico. Caso clarísimo, el dólar estadounidense, que el argentino lo utiliza como un anclaje para mantener valor.
¿Esto entonces qué significa? En las deudas de valor, ¿puede haber, una vez que se cuantifica, puede después calcularse intereses? Sí, es viable. ¿Qué tipo de interés? Interés moratorio. Vamos a, para ir terminando, para poder... Anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? El anatocismo... Doctora, Sí. entonces Sí, las deudas en dólares son deuda de valor en Argentina. o sea, hoy, ¿qué es lo que hace una deuda en dólares? Está manteniendo un valor. En principio es una deuda de valor por aplicación del 772. Ahora bien, atención, que va a tener que analizarse lo siguiente. Si mi obligación tiene por objeto, hay que ver bien el objeto de la obligación. Si mi obligación tiene por objeto la entrega de una suma de X dólares, pero por los dólares en sí mismos, eso va a estar regido por el 765 y no va a ser una deuda de valor, no por el 772. Ejemplo, si a mí me prestaron 10.000 dólares, yo estoy debiendo 10.000 dólares. Es una moneda que no tiene curso legal, pero es una moneda. Ahora vamos. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo que... les iba a dar un ejemplo y se me pasó. Tengo que realizar un determinado pago y la manera en la que vamos a mantener el valor de ese concepto, que no es un concepto dinerario, que por ejemplo podría ser, como les digo, el pago de una cuota alimentaria o el pago de un determinado servicio, pero sí lo anclamos en su ponderación a una determinada cantidad de dólares estadounidenses, entonces ahí el dólar no es el objeto de la obligación. El dólar es tan solo la herramienta para determinar un valor. De la misma manera, no necesariamente incluso puede ser una moneda. Incluso hay casos en los cuales las millas, un plan de millas, por ejemplo, una tarjeta de crédito, ¿qué es lo que está haciendo? Está representando un valor. O sea, yo voy a tener 1000 millas y me van a decir, bueno, la milla equivale, cada milla son tantos puntos. Y esos puntos me van a alcanzar para tal cosa. O sea, en la medida que se mantenga el régimen de millas con los puntos, no voy a tener un dinero en absoluto. Lo que voy a tener es una tabla de ponderación de un determinado valor. Yo sé que puedo llegar a tal promoción de un viaje si llego a las 20.000 millas. Ahí hay un valor. ¿Por qué le hago la aclaración, Martín, del tema del dólar, cómo se lo utilice? Porque si lo utilizamos como anclaje de valor, voy a tener una obligación 772 de valor, que después, una vez que se pasa, llamémosle a pesos o a dólares, se va a convertir en una obligación de dar dinero. ¿Y ahí qué régimen aplica? Ahí me voy a ir del 772, voy a saltar al 765, que me dice, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinado o determinable al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el cual se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, ejemplo dólar, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Bueno, acá hay toda una cuestión respecto de si se puede liberar o si es una opción la de liberarse o es una facultad la de liberarse. Acá hay toda una cuestión. ¿Por qué? Porque en este caso
el deudor podría liberarse pagando el equivalente en pesos. O sea, bueno, debo $1000, lo pago en pesos y hay que ver a qué cotización. A la del curso oficial, Banco Nación. Es todo un tema. Esto después tenía que ver con cómo fue evolucionando el código en el anteproyecto y cómo quedó aquí. Porque después dice el 762-66, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Lo que pasa es que, bueno, excede esta clase, pero este 766 estaba así porque el 765 decía algo diferente. Sigo, porque si no, no voy a llegar a anatosismo. Me quedan 10 minutitos. ¿Cuándo tengo anatosismo? Cuando la figura del anatosismo es una figura que corresponde a intereses. Es un mecanismo muy particular en el cual se capitalizan los intereses que ya se acumularon al capital, constituyendo una unidad productiva de nuevos intereses. ¿Qué implica esto? Yo tengo un capital, 1000 pesos, que ya generó intereses. Por ejemplo, 10 pesos. ¿Sí? Ya tengo capital con intereses, pero como vamos a aplicar anatosismo, el anatosismo lo que hace, y acá me interesa el ejemplo, es no va a implicar que se va a continuar cargando intereses. Entonces vamos a tener 10, otro día 11, otro día 12, 13, 15, 20, sino que sobre los 1000 de capital adiciono los 10 de los intereses. Entonces voy a tener 1010. ¿Sí? ¿Me siguen? 1010. Y sobre esos 1010 vuelvo a cargar intereses. Y voy a tener tal vez 1012. Y después vuelvo a cargar intereses, pero que se van a calcular sobre los 1012. Tal vez si les doy un ejemplo más exagerado se ve con más claridad, pero el sentido común, ¿qué les indica? Les indica que ¿cuál interés va a ser más alto? ¿El que se calcula sumando toda la bola de capital con los intereses acumulados o el que se calcula lisa y llanamente como interés? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les indica el sentido común? El que agrega los intereses. Claro, se va haciendo una bola de nieve en la que tengo, uso un ejemplo más exagerado, tengo 100.000 y tengo 10.000 de intereses. No es lo mismo seguir devengando los intereses 10.000, 10.001, 10.002, 10.003 que devengar intereses pero sobre los 110.000. Cada vez se hace más alto. Entonces, ¿cuál es la justificación? La regla del anatosismo está en el 770, sigue siendo la misma que estaba en el código anterior. En el código anterior, como regla, estaba prohibida la aplicación de intereses de los intereses, o sea, la regla de la prohibición. Lo mismo planteaba el Código de Vélez y lo mismo se mantuvo con la modificación de la ley de convertibilidad. O sea, la regla siempre fue la misma. Lo que ocurre es que se fueron modificando las excepciones. O sea, las excepciones en el Código de Vélez eran más limitadas. En la ley de convertibilidad estableció una modificación en una excepción. Y ahora tenemos muchas más situaciones de excepción que antes no estaban. ¿Por qué? Porque dice el 770, no se deben intereses de los intereses excepto que a. Una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses. O sea que por acuerdo en el convenio que genera los intereses, se permita la acumulación de intereses al capital por un plazo no menor a 6 meses. O sea que es el resguardo que se le da al deudor que no se pueda capitalizar en tiempo más chiquito que 6 meses. B, cuando la obligación se demande judicialmente, en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. C,
cuando la obligación se liquide judicialmente, en este caso la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo, o sea, hago la liquidación, se la notifico, no me paga, entonces ahí le pido al juez que me capitalice los intereses. De otras disposiciones legales prevean la acumulación. Lo que se ha ido agregando son estos, el B, el C, de manera tal, no, el B ya estaba, la obligación se liquida judicialmente ya estaba, el C ya estaba. Ahora bien, ¿cómo juega esto? Puedo tener casos en los cuales tengo 2 veces la capitalización. O sea, cuando notifiqué la demanda y después cuando tengo la sentencia y practico la liquidación. Ahí, en cuyo caso la doctrina es contesta en entender que en ese caso no es suficiente con que practique la liquidación, no, tengo que practicar la liquidación, notificársela y que el deudor dentro del plazo de 5 o 10 días que le haya dado el juez para pagar no haya pagado, o sea, se tiene que dar, diríamos, la renuencia del deudor, o sea, que el deudor sea moroso en pagar la liquidación. ¿Cuál es la justificación del anatocismo? Por un lado, están quienes sostienen que como esto nace en principio de fuente convencional, nada impediría a las partes poder acordar la utilización de esta herramienta. La crítica que se le hace es que esta herramienta en deudores que no están capacitados o que pueden ser ignorantes de las consecuencias que puede producir esto, realmente es un instrumento peligroso que lo pone en una situación de gran debilidad. Imaginen el típico caso de las financieras privadas que otorgan un préstamo a sola firma o con el recibo de sueldo. Seguramente, no tengan dudas, que a quien necesita o quien está necesitado de acceder al crédito y que sin un debido conocimiento resulta en realidad después muy afectado ante el no pago porque la deuda se incrementa fuertemente. Esa es la mayor crítica que tiene esta figura del anatocismo. La realidad es que siempre como regla estuvo prohibida, pero las excepciones desnaturalizan la prohibición inicial. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos. ¿Cómo se extinguen los intereses? Fundamentalmente se extinguen a través del pago. Interés que se paga, interés que se cancela. Pero van a encontrar el otro camino, que es obviamente, que ya lo vimos cuando hablamos de pago, por su característica de accesoriedad, extinguido el capital, vamos a tener que el recibo total, de pago total del capital sin reservas, hace perder los ingresos. Por saldo, importa cancelación de todas las deudas correspondientes anteriores, así que atención con cómo se confecciona y cómo se elabora el recibo, porque el contenido del recibo me va a dar el futuro de la existencia o no de intereses. Si yo no dejo constancia de que el pago es parcial y a cuenta de capital y dejo aclarado que se adeudan intereses, entonces vamos a perder los intereses. Pero obviamente si se cancela la obligación, va a ir, por efecto de la accesoriedad, cancelados los intereses. A ver, antes de que me corte, que la clase finalice, vamos a mirar un segundito. Una cuestión que me había parecido. Acá en alimentos, Pablo, sí, ¿por qué se puede ir preso por no cumplir? Porque hay un tipo penal, un delito penal que se llama incumplimiento de deberes de asistencia familiar, que está tipificado desde hace ya unos cuantos años y es aquel por el cual, si no se paga la deuda alimentaria y entra dentro de ese tipo penal, constituye un ilícito penal.
Bien, fantástico. ¿Hasta acá cómo estamos? ¿Estamos más o menos bien? Yo lo que les sugiero es, vean en detalle la clase de ayer del doctor Rustonó. ¿Para qué? Para que esa clase va a servir, además de explicar holgadamente lo más importante que es poder diferenciar e identificar el régimen de las puramente dinerarias del régimen de valor. Después lo adicionamos con esto que les conté hoy sobre los intereses, que va necesariamente de la mano con la clase anterior. Cualquier duda que tengan, me la consultan en el campus, en la plataforma, y yo se las respondo. Ya ahora, si Dios quiere, estamos enteros, así que estoy disponible. ¿Alguna preguntita? O en cualquier momento nos cortan. Estamos. Ah, bien, bien, pensé que le había dado Roberto. Bueno, cualquiera de los dos, el doctor Marino también. Es un especialista, y es un especialista en tema de tasa de interés. Lo domina muchísimo. Gracias por la aclaración. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, si les parece, entonces, cerramos por hoy. Hemos tenido una linda clase. Así que les mando un abrazo, cuídense como siempre y nos mantenemos en contacto. Si tienen dudas, chicos, me hacen preguntitas en el campo. Les mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes.